adorar su nombre, su grandeza. Él no ha conocido derrota. Adora su nombre, adora su nombre. Empieza a ver cómo la atmósfera en tu casa cambia. Empieza a ver cómo la atmósfera en tu trabajo cambia. Empieza a ver cómo algo se renueva dentro de tu interior. Así como cuando usted se pone o se unta un perfume, de esos perfumes que valen, de esos perfumes que son buenísimos, ¿cuánto más es el perfume del Espíritu Santo en tu vida? Cuando vas pasando por un lugar, literalmente la gente se desconcierta y dice: este varón tiene algo, esta mujer tiene algo. Es que el perfume de su espíritu, a pesar de que es penetrante, a pesar de que es fuerte, pero al mismo tiempo es suave. Su presencia no se deja esperar. Amén. ¿Estamos listos? He preparado este mensaje. Usted ahí atrás tiene el nombre de él. Se llama Kami Mutteki. Hace muchos años atrás, o unos cuantos, cuando estaba más joven de lo que estoy, recuerdo con mi hermano de crianza, que es mi sobrino, hijo de mi hermana, nos debatíamos en unas luchas épicas, en batallas épicas, en juegos de video. Y era un juego no era de guerra, era de pelea, que se llamaba Death of a Life, vivir o morir. Era un juego que no tenía poderes, la gente no hacía tantos poderes, era pura guerra, pura batalla. Y entonces era al que ganaba 100, imagínense. Al que ganaba 100 y entonces pasábamos horas y horas y horas jugando. Y al final él ganaba las 100 y yo ganaba 60, a lo mejor 50, porque era buenísimo. Entonces era invencible. Total, que yo recuerde, nunca le gané. Así en esas batallas épicas, porque empezábamos 2 de la tarde, terminábamos 10 de la noche con los ojos así, ya se imaginan ustedes. Pero nunca le gané. Era invencible. Y entonces se me vino a la mente un día y estaba visualizando este teatro en casa que tenemos acá. Y él tiene allá a la par un nombre que se llama Mutteki. Y entonces le digo a Bianca, ¿qué significará? Y entonces nos dimos a la tarea de investigar en la cultura japonesa. La palabra Mutteki significa invencible. Entre otras cosas, significa sin enemigo. Escúchalo bien. Este es un término que se utiliza para describir a alguien que es extremadamente poderoso y que no puede ser derrotado. También puede referirse a la idea de ser imparable o tener una fuerza abrumadora. Entonces, mi sobrino, que mi hermano en esa época, era un Mutteki, era un invencible. En algo tan sencillo, ¿no? En algo tan banal de la vida. Más allá de su significado literal, Mutteki puede simbolizar la fuerza, la determinación o la capacidad de superar cualquier obstáculo. Ya vamos entrando al asunto. Representando una cualidad admirable, esto en la cultura japonesa. ¿Cuántas veces usted ha pensado en la vida? ¿Cuántas veces hemos llegado a la conclusión de que usted y yo muchas veces decimos tirar la toalla? Decidimos tirar la toalla, decidimos ya no seguir, teníamos un proyecto pero no se dio, tuvimos sueños, tuvimos metas, anhelos y no se dio y nos dimos a la tarea de ser vencidos. Nuestras fuerzas, nuestra voluntad tuvo que ser vencido. Una persona
que logra superar grandes dificultades y alcanza el éxito podría ser admirado como un muteki allá en la sociedad japonesa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jeremías 20:11. Si usted lo pudiera anotar, anótelo. Jeremías 20:11. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados por su fracaso. Una vergüenza eterna que nunca olvidarán. ¡Wow! Su Dios, mi Dios, nuestro Dios es un muteki. Es un Dios invencible. Amén. Por eso la palabra dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted quiere ver casos de gente que ha sido invencible, gente que ha superado obstáculos, gente que ha visto la gloria del Señor. Son personas que han estado literalmente en el lodo cenagoso. Usted le pregunta a alguien, yo en las redes sociales sigo una página de un muchacho, de un chavalo que camina preguntándole a los grandes empresarios, gente millonaria, y empieza a preguntarle: ¿al cuánto tiempo hiciste tu primer millón? Y entonces la gente se queda y le dice: ¿y fuiste millonario? Y la mayoría de personas le dicen: no fui millonario, era pobre. Y no te da miedo, le dice él, le pregunta: ¿no te da miedo fracasar o quebrar? No, le dice, no me da miedo, le dice la gente millonaria, porque ya sé cómo es el camino, porque ya sé cómo puedo levantarme de nuevo. Usted quiere ver a alguien invencible en la palabra. Ese hombre, usted, uno de los tantos que vamos a mencionar, usted ya lo conoce, yo lo conozco, se llama Job. Un hombre millonario, un hombre que tenía hijos, un hombre que tenía esclavos, era empresario, porque en aquel entonces las vacas, los terneros, los becerros, los machos cabríos, las ovejas, eran las empresas de antes. Era agricultura y ganadería. Entonces este señor, este tipo tenía lo mejor de lo mejor. Sin embargo, vino la adversidad. Usted conoce la historia, se la estoy parafraseando y se la estoy resumiendo. Vino la adversidad, vino Satanás, se presentó al cielo en el trono, delante del trono, y entonces le dijo Satanás: permitímelo. ¿Y qué hizo Dios? Le permitió. Paréntesis. Dice la palabra que no te va a venir una prueba en tu vida que no vayas a tener la capacidad para superarla. Eso quiere decir que si Dios supo, todo en la vida de Job estaba controlado. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Se quedó sin esposa. Perdón, fue lo único que le dejó Dios. No sé por qué se le dejó a la esposa. No sé. Había algo ahí. Pero le quitó a los hijos, le quitó las vacas, le quitó las empresas y sobre todas las cosas también para otro mal. Le puso una enfermedad. Yo se lo estoy resumiendo en cuestión de minutos, pero lo que Job vivió no fue de un mes ni fue de un año, fueron varios años. Nosotros lo leemos y lo tomamos como cualquier cosa cuando leemos estas palabras, pero fueron varios años. Quiere decir que vino la adversidad, vino la prueba, vino el oprobio, vinieron las muertes. ¿Se te ha muerto alguien? A Job se le murieron 7 hijos. ¿Has perdido algo? Job lo perdió todo. Estuviste enfermo por una gripe y dijiste: ay, ya no. Job tenía lepra. Y aún así, dice la palabra, con todo el quejido. ¿Ustedes han visto a alguien con lepra? ¿Han visto en la televisión a alguien con lepra? ¿No se imaginan lo que es que de tu propio cuerpo tengas llagas y te salgan gusanos? Se agarraba con un palo y se rascaba. Imagínense ese cuadro. ¿Usted ha estado enfermo? Job estuvo enfermo. ¿Usted ha estado en dificultades más que Job? No creo que ninguno de nosotros hayamos pasado esas dificultades. Sin embargo, ¿qué pasó? Vino lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo el día de hoy. Vino ese espíritu de invencible. Ese espíritu, como dicen los japoneses, muteki. ¿Y por qué kami muteki? Porque kami en el japonés es Jehová o es Dios. Es Dios. Dios invencible, dice ahí.
Y si usted mira las letras acá arriba, son las 4 letras de Jehová o de Yahweh en hebreo. Es que nos agarró la inspiración. Y atrás usted mira ahí un guerrero. Y alguien dirá, pero ¿por qué oscuro? ¿O por qué tenebroso? Si usted lee la palabra, si usted lee cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, y dice que Dios se apareció, y dice que nubes cargadas y una gran oscuridad estaba rodeando el monte, una gran oscuridad, y ahí estaba Dios en su presencia. Y el pueblo de Israel dice que tuvo miedo y le dijeron a Moisés, Moisés, anda vos, anda a hablar con Dios vos, nosotros no, nos da miedo. ¿Qué es lo que pasó? Usted y yo fuimos dotados. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero fue vertida por usted y por mí, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esa cruz del Calvario, en su ADN de la sangre de Jesucristo, tiene ese poder invencible. Y si fuiste comprado a precio de sangre, ¿qué crees que tenés? Sos y soy más que vencedores. Somos invencibles. ¿No lo quiere creer? Somos invencibles. Somos invencibles. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro todopoderoso reina. Pasa que cuando miramos en perspectiva lo que Dios es con nosotros, nuestra mente finita no logra entender la magnitud del poder de tu Dios y de mi Dios. Un Dios que increíblemente hace el universo. Solo por ahí vámonos. Imagínate que el universo se mueve con una sincronía tremenda, ni antes ni después. El sol sale siempre al lado este y se oculta al lado oeste. Eso es algo poderoso. Las montañas, la luna, que tiene que ver con las mareas, todo está sincronizado. Las galaxias, ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios invencible. Pero ¿por qué el pueblo del Señor camina derrotado entonces? ¿Por qué el pueblo del Señor camina, como decimos en el buen nicaragüense, coyol quebrado, coyol comido? Eso es para que pueda entender mi hermano. Con un peso que tengas, un peso gastás, un peso que tengas, un peso que gastás, algo así. ¿Por qué entonces el pueblo del Señor no mira las grandezas de su Padre? ¿O no vive las grandezas de su Padre? ¿Acaso ustedes y yo pensamos que la gloria del Señor, que las maravillas del Señor eran únicamente para el pueblo del Antiguo Testamento? ¿Acaso es que hay gente que toma la palabra como que si fuera un libro de historia? Cuando la palabra dice que el Todopoderoso reina. Bañado de luz, dice la palabra. Usted sabe, usted puede leer en la palabra cómo es el trono de Dios. El trono de Dios dice que está cargado de oro, de piedras preciosas. Dice que el mar es de cristal y las calles son de oro. Ahora le pregunto, ¿usted cree que eso es cierto? ¿O cree que solamente es un simbolismo o una metáfora? Pues te quiero decir que literalmente así es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que en aquellos días, en los postreros días, vendrá a ser instaurada acá en la tierra. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de tu Padre. Usted quiere ver a los grandes patriarcas. Abraham. Gracias. Abraham era un hombre millonario. Abraham era un hombre millonario. Job era un hombre millonario. Jacob era un hombre millonario. Isaac era un hombre millonario. José llegó a ser el segundo de Egipto. Gente de jerarquía, gente de reino,
gente poderosa. Moisés, ¿quién era Moisés? Criado en el pueblo de Egipto para ser, si Dios no se hubiera metido en el asunto, Moisés iba a llegar a ser el faraón antes que su hermano Ramsés, porque Moisés era más inteligente que el propio hijo del faraón. Sin embargo, Dios le truncó los planes porque tenía otros mejores para él. ¿Qué te quiero decir? Todas estas personas, todos estos personajes, valga la redundancia, de la palabra del Señor, fueron gente que tuvo resiliencia y tuvo la capacidad de llegar a ser invencibles como su Padre Celestial. En la cultura judía, usted no va a escuchar en ninguna de las congregaciones en los días sábados que ellos hacen su Shabbat, y usted no los va a escuchar que están reprendiendo a un demonio. No los va a escuchar. Usted no va a escuchar que ellos reprenden al adversario, que te ato, que te amordazo, diablo, cochino. Ellos no hacen eso. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que Dios, que Yahweh, que el Eterno es suficientemente poderoso y que Satanás ya está vencido. Es que ¿para qué vas a mencionar algo que ya está vencido? ¿Por qué vas a mencionar a alguien que ya está derrotado? Entonces sigo preguntando, ¿por qué el pueblo de Dios actúa como que si no fuera invencible? ¿Por qué nos llenamos de miedo? ¿Por qué nos llenamos de duda? ¿Por qué nos llenamos de imposibilidades, de probabilidades? ¿Sabes por qué? Porque estás viendo con tus propios ojos, pero Dios no mira con tus ojos. Mira a través de los ojos de Cristo, mira a través de los ojos de la fe, mira a través de los ojos del Padre, y la perspectiva de tu vida va a empezar a cambiar. Es que cuando empezás a ver con tus ojos vas a decir no puedo, porque las cuentas no te resultan, las cuentas no te salen. Porque decís, es imposible, ¿cómo va a ser sanado de cáncer? Es imposible, ¿cómo voy a recuperar la vista? Es imposible, ¿cómo Dios me va a quitar el reumatismo? Pero ¿sabes qué? Cuando empezás a ver con los ojos de la fe, empezás a ver que todo es posible para aquel que le cree. Todo es posible. Nada es imposible para usted y para mí por medio de aquel. Pero es que lo que pasa es que hemos luchado con nuestras propias fuerzas. Hemos hecho planes con nuestras propias fuerzas. Pero cuando confías en el Dios invencible, los planes que Él tiene para tu vida, que son más altos que los tuyos, se empiezan a dar. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando empecemos a confiar, cuando empecemos a creer, cuando empecemos a andar por las sendas que Él quiere que usted y yo andemos. ¿Quieren ver la historia de alguien que fue invencible también? A alguien que en la cultura japonesa sería un muteki. Usted y yo lo conocemos y se lo voy a mencionar de nuevo, y me encanta mencionarlo, y es la historia de David. Usted conoce a David, que estaba detrás de la majada, o sea, estaba detrás de los corderos. Dice la historia de los sabios hebreos que David fue concebido en pecado. Bueno, él lo dice también en la palabra. Fui concebido en pecado. Y es por eso que dicen que él se menospreciaba y sus hermanos lo menospreciaban, porque él no tenía el linaje. Sin embargo, tenía la aprobación del Padre. Porque cuando Saúl empezó a actuar conforme a su propio orgullo, entonces Saúl vino y dijo no. Samuel le dijo no, exterminad todos los amalequitas, matá a su rey y todo el botín, matalo. Si son animales, matalo. Si son gente, matalo. Pero ¿qué hizo Saúl? Empezó a escuchar a su ejército y le dijeron, hey, ¿cómo vamos a matar estas vacas que están hermosas? ¿Cómo vamos a matar a esa mujer? Perdónale la vida al rey. Mejor tenerlo ahí, amarrado. Porque empezó a escuchar la voz de los hombres y dejó de escuchar la voz del Padre. Ahí es donde nosotros empezamos a caer. Ahí es donde viene tu ruina. Ahí es donde viene mi ruina. Cuando empezás a escuchar las voces que están aquí a nivel horizontal y dejas de escuchar la voz que está a nivel vertical. Y entonces Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, anda, decile a Saúl que su reino va a quedar
ya no va a desaparecer y que me voy a levantar un nuevo rey conforme a mi corazón. Usted conoce la historia. Se fue, le dijo, Samuel iba saliendo, Saúl vino y lo quiso detener y le arrancó parte de su manto y le dijo: así como has arrancado mi manto, así va a ser arrancado tu linaje de Israel. Qué duro, qué duro. Se fue donde Isaí, el papá de David, y empezó, usted conoce la historia, desde el más grande hasta el más pequeño, y le dijo: no, aquí falta alguien. Es que sabes que cuando estás en los planes de Dios, no importa que los demás no quieran darte tu lugar, pero Dios va a empezar a darte tu lugar. Cuando la gente te menosprecie, hay alguien que está esperando el momento, que ya tiene el momento, que ya tiene el día, que ya tiene la hora estipulada para sacar detrás de la majada, para avergonzar a los sabios de este mundo. Tenés un día, tenés un tiempo y tenés una hora estipulada, porque Dios lo que prometió lo cumple. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Me imagino que David se preguntaba: pero si yo cuido ovejas, pero aún cuidando las ovejas, aún allá siendo menospreciado, Dios lo estaba preparando. ¿Sabes por qué? Porque estaba matando a un león, estaba matando a un oso, porque tenía el carácter de un invencible, a pesar de que los demás no podían verlo. Y si lo miraban, ¿sabes qué? Es que cuando los demás te miran, les causas envidia. Cuando los demás miran que te está yendo bien, les causas envidia. ¿Por qué? Porque los demás quieren que estés bien, sí, pero no quieren que estés mejor que ellos. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. David fue llevado para apaciguar la ira y la locura y el espíritu que había venido de parte de Dios del rey Saúl. Y con el arpa, escúchelo bien, él cantaba con el arpa, él aplacaba ese espíritu. Hasta que un día, usted conoce la historia, lo voy a repetir, sí, lo manda su papá a dejarle comida a sus hermanos que estaban en el batallón, el frente de la guerra, donde un gigante, Goliat, había gritado 40 días y 40 noches avergonzando. Es que cuando te entra miedo, la gente te empieza a avergonzar. Cuando tenés pánico, perdés aún tu personalidad, perdés aún tu identidad y perdés, y es que estás perdido. El pueblo de Israel estaba perdido, los soldados estaban perdidos, el rey mismo no tenía aliento para combatir contra ese gigante. Pero tenía que venir alguien fuera del sistema, tenía que venir alguien que había sido preparado allá en lo secreto, en lo íntimo. Es por eso que la palabra del Señor dice que al que me busque en lo secreto lo voy a recompensar en público. Empezá a buscarlo en lo secreto y vas a ver cómo Dios te va a empezar a recompensar en público. Empezás a actuar, empezás a hacer desde lo secreto. Empezá a estudiar, a prepararte desde lo secreto. Empezá a hacer tu empresa desde lo secreto. ¿Y es que sabes por qué? Porque cuando empezás a contar tus sueños, empezás a contar tus historias, tus metas. Fíjate que tengo en mente crear una empresa y hacer esto y hacer lo otro. La gente empieza, los que no creen en tu persona, empiezan a decir: es que está loco, está loca, está arriba de los... ¿Cómo va a ser? Empiezan a crear y a poner maldición. Es por eso que actúa en lo secreto. Con tu padre nada más, dice la palabra: encerrate en tu cuarto, en tu habitación y empezá a hablarme. Empecemos a hablar. Asimismo, David se presentó al campo de batalla y escucha la voz de Goliat. Donde los demás tenían miedo, donde los demás tenían pánico, el pánico y el miedo te paraliza. ¿A cuántos no los ha paralizado el pánico y el miedo? Les he contado una historia cuando yo fui a la capital y me había sucedido en ese momento una terrible situación y miedo me había entrado a mi corazón, tanto así que yo no quería salir ni de mi casa. Y me fui a la ciudad, a la capital, donde estaba la persona con la que había tenido ese problema. Y en mi interior yo decía: hay 1.200.000 personas aproximadamente, ¿por qué tengo miedo?
Y yo en el vehículo volteando a ver para todos lados, ¿a qué hora se aparece? Y era un chaparringo, una minucia, pero es que no importa el tamaño cuando tenés temor. Lo mirás como Goliat, lo mirás como un gigante. Pero en el nombre de Jesús, todos los miedos que habías tenido hasta hoy van a ser derribados por el poder de su palabra. Y les he contado la historia y se la voy a volver a contar. Pasa una camioneta color roja, roja, roja intensa, con unas letras en blanco que decían Isaías 41:10. Wow, ese fue un mensaje para mí. Se los voy a leer. No temas, porque yo lo empecé a buscar y lo primero que Dios me dijo fue: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así mismo te dice el Señor hoy. Un día de estos alguien me dijo: es que llorando, me siento avergonzado, siento vergüenza con Dios, me siento solo, siento que me he alejado de Dios. Y entonces le leí este versículo, al final dice el Señor: yo soy el que te sostengo. ¿Qué quiere decir? Que aunque te soltés posiblemente de su mano, pero Él te tiene agarrado, Él te tiene sujetado. Pero es que de repente no nos cabe a la mente, no nos entra al 20 cómo de repente usted y yo hemos andado trastabillando, hemos andado en bares, en discotecas. ¿Cómo es posible que Dios me tenga de la mano andando en esos lugares? Simplemente su misericordia, simplemente su bondad, simplemente su amor, que usted y yo no lo entendemos. Un amigo con un gran talento nos contaba que él en su periodo más oscuro de su vida, él se iba a los bares, él se iba a estar tomando, y él tenía un pastor que llegaba hasta la cantina, y aún él tomado, él llegaba y le decía: fulano, no perteneces a este lugar, no sos de este lugar, este mundo no es el tuyo. Tu mundo, te recuerdo que sos un hijo de Dios, te recuerdo que sos un ministro del Padre. Y empezaba el hombre a decirle, a proclamarle, a profetizarle la palabra. Y aquel le decía: déjame aquí, aquí quiero estar. Pero Dios mandaba un ángel para rescatarlo. Es que no me voy a ir hasta irme con vos, porque yo creo en lo que Dios tiene para tu vida. Y ese pastor lo agarraba a regañadientas, lo sacaba y decía: ese hombre ha hecho que yo vuelva a los caminos. Es que Dios va a poner a alguien, Él siempre va a poner un ángel para rescatarte, porque ¿sabes qué? Dios cree en ti, Dios cree en ti, Dios te tiene fe. Si no te tuviera fe, ya tuvieras. Claro. Se acerca David, escucha al gigante y empieza a decir: mándenme a su mejor guerrero, quiero a su mejor guerrero que me enfrente. Si él gana, nosotros le vamos a servir, pero si nosotros ganamos, ustedes nos servirán. ¿Dónde está el Dios de los hebreos? ¿Se imaginan a ese gigante por 40 días y 40 noches diciendo esas palabras? Mirar a semejante hombre casi de 3 metros diciéndote estas palabras. ¿Sabes por qué muchas veces has tenido miedo en tu vida? Porque consciente o inconscientemente, tal vez no fue Goliat el que te habló, pero tal vez fueron tus padres, tal vez fue un vecino, tal vez fue tu esposa o tu esposo, tu novio o tu novia, que te empezaron a decir: no vales, no tenés nada, sos un pobre. Tal vez te empezaron a decir: ¿para qué si no servís? Se levantaron como Goliat esas palabras, y la repetición de ellas empezaron a calar en tu consciente e inconsciente.
El pueblo estaba temeroso, porque escuchar eso todos los días, dicen los sabios, dicen los expertos, que usted hace un hábito en 21 días. Y ese hombre tenía 40 días de estarle gritando. Ya se estaban acostumbrando. Y David llega, como él no estaba en el sistema, él no estaba esos 40 días, él estaba allá detrás de la majada. ¿Y quién es este incircunciso que le grita a los escuadrones de Israel? ¿Quién es este? Y usted conoce cómo es la historia. Le dijo a Saúl: Saúl, yo lo voy a ir a enfrentar. Y todos se rieron, todos se mofaron de él. ¿Sabes por qué? Porque no fue con ejército ni con fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Le pusieron la armadura de Saúl. Y entonces el hombre caminaba todo así, porque Saúl era un hombre grande, David era un muchacho todavía. Era una armadura para un hombre y David era un joven todavía. Y le dijo: no, quítenme esta armadura, porque ¿sabes qué? No es con armadura ajena, es con lo que Dios te da. Y si Dios te da solamente una onda y te da 5 piedras, con eso vas a ir a luchar. Con eso vas a ir a luchar. No vas a luchar con lo que otro luchó. Al otro le fue bien con eso, está bien. Pero si a vos te va bien con una onda y 5 piedras, entonces así te va a mandar Dios. Leyendo, habían en esa antigüedad, no solamente en el pueblo de Israel, sino en el antiguo reinos de ahí en Mesopotamia y todos esos, habían tiradores de onda que eran expertos, y salía la onda a más de 100 kilómetros por hora. Imagínense. Y tenían un pulso, como decimos aquí. Eran tan certeros que pegaban de aquí a unos 60 metros. ¡Wow! ¿Y qué creen que pasaba haciendo David? Si cuidaba ovejas todo el día, haciendo nada todo el día. No habían teléfonos para estar facebookeando o estar tiktokeando. Agarraba esa onda y ¡fling! Agarraba piedra y ¡fling! ¿Y qué creen que estaba haciendo? Consciente o inconscientemente se estaba volviendo experto. En lo que tenés ahorita, en lo que te toca hacer ahorita, volvete experto. Porque cuando llegue tu gigante, eso que estuviste practicando en lo íntimo, te va a llevar a la gloria, al éxito, te va a llevar a la cima. Y se va el hombre y dice: ok, andate como puedas. Si nadie aquí quiere, andate, le dijeron. Y Goliat, cuando lo mira, lo menosprecia y le dice: me mandan a alguien con un bastoncito. ¿Acaso soy perro? Dice. Eso fue tremendo. Es que la gente que te menosprecia, no importa. Y entonces vino aquel y le dijo: hoy mismo, le dijo David, oiga la convicción, voy a dar de comer tu carne a las aves del cielo. Y agarró la onda y le empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta, y la sacó a más de 100 kilómetros por hora y la clavó en la frente. ¿Usted cree que eso fue algo milagroso? Sí, fue algo milagroso, pero fue algo que él había practicado. Fue el poder de Dios que iba detrás de esa onda, que certeramente lo dejó ahí. Y el hombre cae desmayado, mas no muerto. Y entonces cuando cae, se le acerca a David, toma la lanza de Goliat y le parte la cabeza. ¿Qué creen que pasó? El pueblo de Israel, al ver a ese paladín muerto, fue lleno de coraje, de ánimo. Y es que cuando te levantás y cuando nadie cree, y cuando te levantás, la gente va a empezar a confiar. Mucha gente va a venir a los pies de Cristo por causa de tu testimonio, por causa de tu andar, por causa de tu entrada y de tu salida. ¿Sabes por qué? Porque Dios se está preparando para cosas grandes. Usted nos puede ver aquí sencillos, humildes, no tan humildes, ¿verdad? Ni tan sencillos, pero usted nos puede ver en lo poco, dice la palabra, somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. En lo poco usted es fiel, en lo mucho Él te va a poner. Saben, nosotros con Bianca, que hoy no está aquí por temas de salud, con mis hijos, adoramos al Señor con la misma intensidad como que aquí se hubieran miles de personas. Es que un día yo le dije a alguien que me dijo: uy, no sentí la presencia de Dios. Después de bajar nosotros
de estar decaliándonos. Y entonces mi respuesta fue la siguiente: es que yo no te vengo a cantar a vos, yo le vengo a cantar a papá. Y si vos no sentiste, no es problema mío, le digo. Es que cuando usted sabe que usted no le toca a los que están aquí, que usted no canta para los que sí, obviamente cantamos para que todos adoremos al Señor, pero cuando su talento es para el Rey de Reyes, no importa lo que digan los demás, usted se tiene que volver invencible en esta vida. ¿Y sabes cuándo te volvés invencible? Te volvés invencible cuando sos capaz de derrotar a cualquier oponente. Se levanta la duda, la derrotás. Se levanta el desánimo, la derrotás. Se levanta la enfermedad, la derrotás. Se levanta la pobreza, la derrotás. Se levantan las adversidades, los derrotás. Pero ¿cómo vas a derrotarla? Con la mano de Dios, con la mano del Todopoderoso, con la mano del Santo de Israel, con la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Dice la palabra: es necesario, dijo el apóstol, que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca en mí. Es necesario que usted mengüe para que Él crezca en usted. Ahora vamos a ir vanando poco a poco. ¿Cómo llegas a ser invencible? A medida que vayas muriendo a tu carne, te vas haciendo invencible. ¿Tiene sentido? Dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y usted mira las grandes maravillas que hizo Pablo, cómo fue a tantos lugares, cómo el evangelio fue predicado. Usted mira cómo Pedro, en su primer discurso que estaba dando, se convirtieron más de 3,000, creyeron más de 3,000. Gente común, gente que no había sido diseñado, capacitada para ser los fariseos o los estudiosos de la época, los saduceos o los escribas, sino que eran gente pescadoras, gente que estaban detrás de los recaudos, gente que estaba ahí, que no pudieron. Se los dije alguna vez que Pedro y algunos de ellos, todos fueron a las sinagogas, todos fueron a las escuelas, pero los que no eran capaces no llegaban a ser escribas, fariseos, o sea, no tenían alto rango, sino que empezaron a ser pescadores, gente de bajo rango, empleos ahí. Pero esa fue la gente que escogió el Señor Jesús. ¿Querés ser invencible? Empezá a morir a tu carne. ¿Sabes por qué? Porque tu carne es corrupta, tu carne es pecadora, tu carne es vencible. Se vence y se deja vencer, ¿o no? Hasta en lo más mínimo sucumbimos en un gustito, por así decirlo. Sabes que te hace daño el cerdo y comes cerdo. Sabes que te hace daño la leche y te tiras un buen arroz en leche. Sabes que te hace daño un cacao y venís y te atipurras el cacao, dijeron los tiquillos. Se achipurras. Entonces, le estoy dando un ejemplo tan sencillo. Ahora, imagínese en un ejemplo grande, Sansón. Usted conoce a Sansón. Se dejó seducir por Dalila. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, dice la palabra. Es por eso que es cuando usted y yo muramos, cada día que usted muera a su carne. Les pregunto, un día predicamos hace mucho un mensaje que se llamó Muertos en Vida. Ese mensaje trataba de decir, ¿acaso un muerto siente? No, no siente. Usted lo puede cachetear a un muerto y muerto está. Usted lo puede pellizcar y no va a sentir nada. Usted le puede clavar un cuchillo y él no va a sentir nada. Usted le puede gritar cualquier cosa y él no va. Asimismo, el Señor dice, mueran. Para que llegues a ser invencible, para que lleguemos a ser invencible, usted y yo tenemos que morir. ¿Morir qué? ¿A dónde? A la carne, a tus deleites.
Morir a aquello que esta carne hierve por... Claro. Dijo una vez un pastor, ¿acaso es feo pecar? No, dice, si es rico pecar. ¿Acaso alguien le pone una pistola para que se tire 3 chelas? ¿O a alguien le ponen una pistola para irse a la discoteca? ¿O a alguien le ponen una pistola para irse de mujeriego? No, se va porque le gusta. Pero la paga del pecado es muerte. Y para llegar a ser invencible, usted tiene que empezar a morir a su carne. Es por eso que la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos que morir. Si querés llegar a ser un muteki, un invencible, tenés que morir a tu carne, a tus deseos, y poder decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Así mismo. Es por eso, y aquí les doy ya la respuesta de lo que preguntamos anteriormente. Entonces, ¿por qué hoy en día muchos creyentes están siendo vencidos? Se dejan vencer por la tentación, se dejan vencer por la enfermedad, se dejan vencer por la adversidad. Se enfrían como si fueran Coca-Cola. Se retiran de las iglesias, se desaniman y dicen, ay, ya no voy. Es que el pastor me quedó viendo de mala cara. Es que aquella hermana me quedó viendo feo. Y si la hermana era visca, tenía cruzados los ojos. Y con nada te fuiste, con nada te vencieron. Y Pablo pregunta y dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Pregunta Pablo. ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? ¿Quién? Cuando eres invencible, nada te puede apartar. Nada te va a apartar cuando eres invencible. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada te va a apartar del amor de Cristo. Cuando llegas a ser invencible. Un día se acerca David y me dice, papá, lo van a llamar del colegio porque hubo un pleito. Se los voy a contar rápido. Vino y estaba con un compañerito y no sé qué cosa le dijo el compañero y él le bajó los dientes. El pobre niño tuvo que sacar sangre porque andaba frenillo y entonces se puso fea la cosa. Y entonces yo lo agarré y le dije, ok, ¿quién tuvo la culpa? ¿O quién tuvo la responsabilidad? Es que el otro, el aquí, el allá. Ok, está bien. Ahora te digo lo siguiente. Si vos hubieras escuchado todo lo que te dijo ese niño y vos hubieras dicho, sí, hombre, ahí déjalo, ¿crees que hubiera cambiado la cosa? Sí. Entonces, ¿quién fue el responsable? ¿Ellos o vos? Yo. Así es. Así es que la gente te va a provocar. Es que la gente te va a menospreciar. La gente te va a hacer bullying, la famosa palabra de ahora. La gente te va a decir, no podés, no servís. La gente va a querer menospreciarte, la gente te va a querer matar, pero como vos ya estás muerto en vida, nada de eso te va a afectar. Nada de eso te va a afectar. Cuando veas que tu esposo, que tu hijo, que tu vecino, que no sé, llega ahí con los pies casi que se cae, vos podés, ya no te afecta, porque vos lo estás viendo con los ojos de la fe y estás diciendo, ese que viene ahí tomado, borracho, ese es el que le va a servir a mi Padre Celestial. Ahorita ese es el momento, disfrútalo porque te queda poco tiempo. Disfrútalo porque te queda poco tiempo. Usted empiece a hablar con los ojos de la fe. Empiece a hablar, escúchalo bien, no en la posición de derrotado, sino empezar a hablar en la posición de invencible. Porque cuando hablas en la posición de invencible, nada se te hace difícil. ¿Has estado en las dos caras de la moneda? Yo sé que sí, porque yo también he estado. ¿Has estado en escasez? Todo lo miras difícil. No puedes comprar nada, todo es caro. Pero has estado en abundancia. Yo he estado en abundancia también. Sí, hombre, no importa lo que cueste, dice uno, ¿verdad? Qué rico se siente decir eso. Entonces tu Padre, escúchalo bien, dice, yo soy el dueño del oro y la plata, no sos vos, yo soy yo, pero yo se lo doy al quien yo quiero. Porque dice que Él es el que da las riquezas. Entonces, ¿qué te quiero decir?
La gente ha demonizado y ha satanizado el tener billetes, el tener riquezas. Oye, pero si tu padre es dueño del oro y la plata. Entonces la gente dice, no, es que eso es del demonio. No, no es del demonio. Entonces le estás diciendo demonio a Dios porque Él es el creador de todo. ¿Me explico? Jesús vino a hablar a este mundo. Habló más de dinero que del mismo amor. Habló más de dinero. ¿Por qué? Porque sabía que el dinero se te podía volver un Dios. Es más, te quiero decir lo siguiente. A Satanás ni siquiera lo mencionó. Ni siquiera lo puso a su nivel. ¿Sabes a quién puso a su nivel? Al billete. Es que el billete te puede dar la capacidad de sentirte igual como un Dios. Si no, miren ustedes a alguien que tenga billete y que no tenga principios. ¿Cómo se mira? Pedante, arrogante, gente que cree que lo puede obtener todo y comprar todo. ¿Por qué? Porque el dinero le da ese poder. Por eso Dios dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. ¿Y a quién mencionó? ¿Mencionó a Satanás? No, no lo mencionó porque sabe que ya está derrotado. Mencionó al dinero. Dice, no puedes servir a dos señores. O servís al Dios del dinero o me servís a mí. ¿Sí o no? Pero el Padre quiere que usted y yo muramos a nuestra carne para bendecirte aún más, para que tu corazón después no se envanezca ni te olvides de Él. Eso mismo lo dijo en Proverbios capítulo 30, 31, creo, no recuerdo cuál de los dos. Señor, dice, no me des mucho para no olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para renegarte. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy en esta mañana? Usted y yo tenemos que empezar a ser invencibles en este mundo. Tenés que empezar a ser, como dice en la cultura japonesa, un muteki, alguien que rompe las adversidades, alguien que va contra pronósticos, alguien que se levanta cuando nadie más se quiso levantar, alguien que se levanta por su familia cuando en su familia tal vez nadie se quiere levantar. Alguien que empiece a tomar la batalla, alguien que empiece a creer en los sueños de Dios para su vida. Ese alguien, ese está aquí en esta mañana. Ese alguien es alguien que nos está viendo a través de las redes sociales. Ese es usted y ese soy yo. Para eso fuiste diseñado, para eso fuiste creado, para hacer grandes cosas. No fuiste diseñado para hacer cola, fuiste diseñado para hacer cabeza. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Fuiste diseñado para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Quiero solamente terminar con estos dos versículos. Salmo 24:8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Wow. Es por eso que usted y yo, cada vez que usted lee la palabra y la pone en práctica, vas muriendo a tu carne y vas dándole vida a Él, porque la palabra te llena de vida. La palabra es la espada de vida, más cortante que una espada de doble filo. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, oiga bien, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Y usted y yo decimos amén, 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 aleluya, aleluya. Cierra tus ojos un momento. Padre, eres invencible, Señor. Padre, eres todopoderoso. Padre, si usted está conmigo, ¿quién contra mí? Padre, usted es el que va peleando la batalla delante de mí. Padre, abre mis ojos de la fe a como se los abriste al siervo de Eliseo, y que podamos ver los escuadrones de guerra que están a nuestro alrededor. Padre, henos aquí, heme aquí, papá. Padre, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vives tú, Cristo vive en tu vida. Déjalo que viva en tu vida. Ya no sigas peleando por quién tomará el control. Deja que Dios tome el control total de tu vida. Deja que Dios tome el control total de tus visiones, sueños, metas y anhelos. Ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que te había vencido, Él ya las venció en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuiste sanado de todo dolor lumbar. Por sus llagas fuiste sanado de toda flebitis. Por sus llagas fuiste sanado de toda artritis reumatoidea. Por sus llagas ya fuiste sanado de cáncer. Por sus llagas ya fuiste sanado de lupus, de osteoporosis. Por sus llagas ya fuiste sanado de los riñones. Por sus llagas ya fuiste sanado de migraña. Ahora, por el poder del Santo de Israel, eres sano, eres libre.